equipamiento y herramientas necesarias para el ejercicio docente. Asunto 871. Sexta, Asuntos Generales, Chihuahua, 27 de mayo del 2022. Agradecería a la diputada en funciones Rocío Sarmiento se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Presidente, si me permite sugerir una modificación del orden del día, a fin de que no se contemple en el análisis la iniciativa 363, toda vez que esta ya fue turnada a Comisiones Unidas con Derechos Humanos. No sé si se tenga que someter ahí a aprobación esa modificación, presidente. Con el permiso, presidente, si me permite una opinión o sugerencia. Y adelante. Gracias, diputado. Por lo que comenta la diputada Sarmiento, pues aquí la sugerencia efectivamente sería nada más dar por excluido la integración de este asunto 363, porque efectivamente una observación que ya nos habían hecho el favor de plantear era que va en Comisión Unida con Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Entonces, la sugerencia del área técnica sería, se somete a votación, por supuesto, si así lo indica el presidente, sin la inclusión del asunto 363. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias a la Secretaría Técnica y por supuesto a la diputada Rocío Sarmiento por la observación. Le agradecería, diputada Rocío Sarmiento, con la exclusión del asunto que usted nos propone, que excluyamos, someter a consideración el orden del día. Con todo gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. A favor. A favor. Diputada Yesenia. A favor, diputada. Le informo, presidente, que se han registrado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para aprobación de las diputadas y diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación, por lo cual le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. Ninguna, presidente. Gracias a todas y a todos. No habiéndola, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. Por lo que respecta al punto 4 del orden del día, que nos rige el día de hoy, solicito a la secretaría, nos haga una breve descripción de los asuntos enlistados para proceder a su análisis y discusión. Iniciaríamos con el asunto 940. Si nos auxilia la Secretaría Técnica, por favor. Claro que sí, diputado presidente, con su permiso. Sería primero el asunto 940, que es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación con la finalidad de establecer como obligación de las autoridades educativas la promoción de la educación intercultural. Cedo el uso de la voz al coordinador del área técnica, licenciado Murillo. Con su permiso, diputado presidente, en cuanto al asunto 940, el área técnica se pronuncia por la posibilidad de hacer un planteamiento en sentido positivo con las debidas adecuaciones de técnica legislativa, y una vez que se vea la forma en cuanto a los detalles precisamente de técnica legislativa, haríamos la propuesta respectiva en la próxima reunión. Esa sería nuestra postura, desde luego sujeta a la mejor opinión de ustedes, de ustedes que están aquí, y pues si existiera alguna observación tanto de las y los diputados como de alguno de los compañeros y compañeras asesores, pues nosotros tomaríamos nota para en su caso asentarlo o tomarlo en cuenta precisamente previo a la próxima reunión. Pero entre tanto, creemos que en el fondo, con las adecuaciones de forma y como lo hemos comentado de técnica, pues creemos que sería viable.
Es cuanto, diputado presidente, en cuanto al asunto 940. Gracias. Muchas gracias, licenciado, y atendiendo su sugerencia, se le consulta a las diputadas y a las y los asesores presentes si hubiese alguna observación que hacer respecto al asunto que estamos abordando. Presidente, si me permite, únicamente sugerir ahí en el análisis que va a hacer la Secretaría, nada más en cuanto a la duplicación que pudiera existir con la educación indígena, pues que ya está contemplado. Ahí tenemos algunos artículos en nuestra ley estatal, el artículo 4, el artículo 45. Entonces, nada más estar pendientes o inclusive pues invitar a la iniciadora para que nos explique un poco más del alcance de su propuesta, a fin de precisamente de no duplicar lo ya establecido en la educación indígena. El artículo 4 nos habla de los pueblos, que los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria intercultural y bilingüe. El artículo 45, también relativo a la educación indígena, establece que el servicio educativo preescolar, primaria y secundaria debe tener un enfoque intercultural y bilingüe que garantice calidad, equidad y pertenencia de sus necesidades educativas y necesidades básicas de aprendizaje. Creemos pues que ya está contemplado en esta ley, por lo cual pues en el análisis pudieran nada más estar pendientes de que no se vaya a duplicar lo ya establecido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Habrá un comentario, licenciado? Sí, Pregunto bueno, a la área técnica. Mire, diputado, si usted lo permite, el licenciado López Nájera está pidiendo el uso de la voz también, asesor. Adelante. gracias, presidente, integrantes de la comisión. Únicamente para hacer una precisión, en efecto, tiene mucha razón la diputada Sarmiento, en el sentido de que ya existe en la Ley Estatal de Educación lo concerniente a la educación indígena, contemplar la interculturalidad. Sin embargo, el trasfondo de la iniciativa va un poquito más allá. La interculturalidad no únicamente debe ser entendida en esa fusión de culturas y en el desarrollo, por así decirlo, de una nueva cultura que se da al interior de los pueblos y comunidades indígenas, sino que, bueno, la interculturalidad debe de enfocarse precisamente en esa mezcla de culturas que se da en un espacio y tiempo determinado. En el caso que nos ocupa, que hoy es el estado de Chihuahua, pues debemos de reconocer que consideramos que sí lo reconocemos, las múltiples culturas que coexistimos en este espacio y que hemos coexistido durante siglos. Sin embargo, el resultado de esa mezcla de culturas es lo que da precisamente la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, la iniciadora considera que sería pertinente que se reconozca en la Ley Estatal de Educación la interculturalidad como uno de los enfoques en los que se debería de impartir la educación en el Estado. Es decir, de que se reconozca que existimos varias culturas dentro del Estado, que coexistimos y que derivado de esa interrelación cultural existe, por así decirlo, una nueva cultura que pudiéramos ser, en términos generales, todas y todos los chihuahuenses. Entonces, ese es el sentido de la iniciativa. Y obviamente estaríamos totalmente a favor de que la técnica legislativa se puede mejorar. Eso definitivamente siempre es bueno hacerlo, y con los alcances y las opiniones de los demás integrantes de la comisión. Y nos gustaría mucho participar, licenciado Murillo, Sí, claro. en la redacción final, ¿no?, que pudiera quedar. Sí, Con mucho gusto. Si me permite, diputado, en base a la opinión de la diputada Sarmiento y a lo que acaba de comentar el licenciado López Nájera, pues nosotros tomamos nota. Efectivamente, cuando nos referimos a la parte técnica, estamos diciendo expresamente que en el fondo estaríamos de acuerdo. Sin embargo,
como lo van ustedes a observar en los dictámenes que se presentan hoy, pues ya llegaríamos con una propuesta que tendrían el tiempo necesario para revisarla y por supuesto, intercambiar también previamente con las y los asesores que gusten para efecto pues de llegar a un buen producto que se les muestre a ustedes antes de que indiquen la siguiente reunión de comisión. Es cuanto, diputado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Murillo, y por supuesto a quienes le antecedieron ahí en el uso de la voz, y agradeciendo a la diputada Rocío Sarmiento las observaciones hechas en el asunto que estamos abordando. Entonces, si ustedes creen oportuno, votemos el proyecto de dictamen, si están de acuerdo en sentido positivo, en sentido negativo, o a quienes se abstengan, y le agradecería mucho a la diputada secretaria que nos hiciese el favor de someterlo a votación, el proyecto de dictamen. Si me dispensa, diputado, como una observación, sería el sentido en lo general, el sentido, porque obviamente ahorita no tenemos un dictamen. Estaríamos hablando, si usted me permite, la observación del sentido con las adecuaciones de técnica legislativa que fueran necesarias y consensadas entre asesores y asesoras. No sé si le parezca de esa forma, diputado. Correcto, no, de hecho, solicito una disculpa, ese era el propósito, votar el sentido en el cual se elaboraría el proyecto de dictamen. Gracias. Entonces, si nos hace el gran favor, diputada Rocío Sarmiento. Con mucho gusto, diputadas y diputados, en este momento para que manifiesten el sentido del dictamen, favor de manifestarse. Diputado Oscar Daniel Abiti Arellanes. Por la afirmativa, en sentido positivo, por favor, diputada. Gracias. Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías. A favor, diputada. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor del sentido positivo del dictamen, diputada. Gracias. La de la voz, también a favor del sentido positivo. Diputado presidente, le informo que se han manifestado cuatro votos a favor por el sentido positivo del dictamen de la iniciativa 940. Muchas gracias, diputada secretaria. Agradeceríamos a la Secretaría Técnica nos pudiese auxiliar con los demás asuntos que están enlistados. Claro que sí, diputado presidente. Con su permiso, el siguiente asunto es el 937, que es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversos artículos de la Ley Estatal de Educación con la finalidad de identificar y dar seguimiento al alumnado que presente aptitudes sobresalientes e incentivar sus capacidades. Cedo sobre la voz, licenciado Murillo. Con su permiso, diputado presidente, en el caso del asunto 937, encontramos una analogía con el inmediato anterior, en el sentido de que en lo general el área técnica recomienda un sentido positivo, y también en lo particular, exactamente igual que en el caso que antecede, hacer la revisión integral de la Ley Estatal de Educación, tanto en la parte semántica como en el fondo, y estaríamos en posibilidades también con las adecuaciones de técnica y de fondo que sean necesarias, de presentar un dictamen en sentido positivo, si así ustedes lo consideran. Reitero, en la inteligencia de que revisaríamos los detalles también que tienen que ver pues con la terminología que utiliza la Ley Estatal de Educación. Es cuanto, diputado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Murillo. Se le consulta a las y los presentes si hubiese un comentario, alguna observación con base en el asunto que estamos comentando. Diputado presidente, no sé si nos pueden apoyar ahí los asesores, como en el análisis de esta iniciativa 937, la cuestión técnica. Bueno, si me permite, diputada,
Sarmiento, efectivamente, aquí a lo largo y ancho de la Ley Estatal de Educación se habla de incentivar, se habla de capacidades. También existen programas dentro del sector educativo del Poder Ejecutivo del Estado que tiene relación con la aplicación de políticas públicas encaminadas a alumnos y alumnas sobresalientes. También hay algunos que tienen incidencia en los municipios. Sin embargo, la parte que nosotros revisaríamos, si ustedes lo consideran, sería ya el detalle de la ubicación de los textos o del texto a que hubiera lugar, porque sí creemos que es posible dar una adecuación a lo que, a lo que se plantea. Entonces, por esa razón, en términos generales, nosotros creemos que es procedente. Y reiterando que pues volveríamos a la parte de profundidad antes de en su momento llegar nosotros con un proyecto de dictamen que sería circulado desde luego en los mismos términos de todo lo anterior. ¿Algún otro comentario, compañeras? Si me permiten la participación, diputadas, diputado. Adelante, adelante. Sí, gracias. Desde luego que creo que para el efecto, la pretensión de la iniciadora o del grupo parlamentario iniciador, consideramos que nunca será suficiente, ¿no?, el reconocimiento para a niñas, niños y adolescentes con actitudes sobresalientes o capacidades sobresalientes, perdón, aptitudes. Sin embargo, sí, pues nosotros lo que estamos sugiriendo es ser muy cautelosos, hacer un análisis por parte de la Secretaría Técnica y en su caso, si se requiere, de los asesores, asesoras, para que no haya sobreregulación. Creemos que la ley, este asunto está muy complicado, amén de que se buscara un espacio en donde acomodarse. Creo que el propósito ahora sí que de la legislación, y en este caso de la responsabilidad de ustedes, es ser muy cautelosos de que no haya esa sobreregulación. Entonces, adelante, si ustedes consideran el aspecto positivo del dictamen, pero sí nosotros creemos que debe ser más cuidado y si acaso se considera que ya está previsto, bueno, también que ustedes tomen la decisión correspondiente. Gracias. Bueno, yo debo manifestar que coincido con su participación, así como en el asunto anterior, como en este. Considero que hay algunos elementos y fundamentos dentro de la propia ley que ya consideran o contemplan estos asuntos. Sin embargo, yo agradecería mucho a la Secretaría Técnica que con las observaciones que ya nos hicieron y si ellos han observado que pudiese haber regulación por parte de esta comisión a la Ley Estatal de Educación, bueno, pues que ellos nos auxiliaran preparando un proyecto de dictamen y que nos lo compartiesen a la Comisión de Educación para en su momento poder aprobarlo en su caso o desechar. Entonces, si ustedes están de acuerdo con base en la observación que hizo la Secretaría Técnica y las oportunas intervenciones que hubo referente al asunto, no sé si ustedes en consideración de todas y de todos la posibilidad de un proyecto de dictamen para que pueda ser analizado en la siguiente reunión de esta comisión. Si están de acuerdo en este aspecto, le agradecería a la diputada secretaria Rocío Sarmiento si pudiese someter a consideración de las y los diputados el proyecto de dictamen para que se elabore en sentido positivo. Por instrucciones del presidente de la comisión, someto a consideración el sentido del proyecto del dictamen respecto al asunto 937. Diputado Oscar
Abitia, Por la afirmativa, a favor, si me hacen gran favor, diputada. diputada Marisela Terrazas Muñoz, A favor. diputada Yesenia Reyes Calzadías, Diputada, nada más, sabes que no escuché bien ahí como que estaba abierto el micrófono de alguien más, nada más. Es en el sentido de que se nos va a presentar una propuesta del dictamen, ¿no? No votar todavía el dictamen en positivo, ¿no? ¿Algo así? es una propuesta en sentido afirmativo con las salvedades que manifestó la Secretaría Técnica. Pero ese dictamen se nos estaría presentando o ya iría para su aprobación o ya iría desde ahorita aprobado en sentido positivo. Es lo que no entiendo. Sí, yo también me confundí, diputado presidente. Creo que aquí lo conveniente o lo que concierne es una opinión técnica por parte de la Secretaría con una propuesta. Antes de votar un dictamen, el sentido de un dictamen, yo considero que es procedente primero la opinión técnica. Yo Sí, también así es. coincido, yo también coincido, sobre todo porque habla de un tema presupuestal también, que pudiéramos verlo con la Secretaría. Así es, esa es mi duda nada más, poder que nos pudieran presentar primeramente eso antes de que se sometiera a su aprobación. Sí, mire, si me permite, diputado presidente, aquí la Adelante. intención, que por cierto, si ustedes también me lo autorizan, anticiparme en cuanto al asunto 239, que habla también de habilidades socioemocionales. Desde luego que al igual que el caso que antecede, nosotros lo vemos como positivo en lo general, para que, como ocurre en muchas ocasiones en la misma práctica y está, por supuesto, perfectamente legal hablar del sentido en lo general, dado que no estamos hablando de un dictamen todavía, sino del sentido que se acuerda, que se acostumbra a acordar y decir, sabemos que va a ir positivo, no sabemos exactamente cómo va a quedar la redacción. Se está viendo viable, se está viendo constitucionalmente procedente, no es invasivo de esferas competenciales, no tiene ninguna oposición con ningún otro tipo de norma o disposición, como en algún caso que por aquí vamos a comentar más adelante. Por esa razón, como suele ocurrir, el área técnica puede proponer que, si ustedes lo estiman conveniente, acuerden ver un dictamen en sentido positivo, con las salvedades como las que se han comentado aquí por un servidor personalmente, también como por el licenciado Valenzuela o como el licenciado López Nájera. Desde luego, con quien se quiera incluir, nosotros estamos abiertos para ya el punto específico de cómo queda, cómo se hace compatible en el caso, por ejemplo, de la interculturalidad con el tema indígena, que yo en lo personal creo que la opinión del licenciado López Nájera es acertada, en el sentido de que efectivamente el texto vigente actual habla de materia indígena y que la interculturalidad se está refiriendo a un abanico mucho más amplio. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en el caso particular del 937, pues también se estima que el vocablo, teniendo el debido cuidado para no sobreregular, como bien lo señala el licenciado Valenzuela, y ya que con el permiso de ustedes me tomé esa licencia del tema del 239 de habilidades socioemocionales, pues la cuestión aquí es tener exactamente el mismo cuidado, porque sí se carece de entrada de la mención específica en la norma ahorita, en este momento. Entonces, para cerrar y no ahondar más, a menos de que ustedes así lo indiquen, la propuesta nuestra es, si ustedes lo ven conveniente, también declararlo positivo, también, pero en la inteligencia de que es únicamente el sentido, no los pormenores ni las minucias, tanto de fondo como de forma, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues nosotros nos declaramos aptos, posibilitados para en una próxima reunión y haber circulado los proyectos respectivos de dictamen
excepto los que van a venir más adelante, que en su momento, pues esta área técnica también se va a pronunciar. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, licenciado Murillo, y saludamos con gusto y con aprecio a la diputada Ana Georgina Zapata. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, tengan todos. Gracias, diputada. Agradezco su presencia. Bueno, coincido yo con la Secretaría Técnica, estaríamos votando solamente el sentido para la elaboración del proyecto de dictamen. Entonces, no sé si hubiese alguna duda todavía de nuestras compañeras diputadas integrantes de la comisión o en su caso de los presentes. Ninguna. Bueno, pues nuevamente le agradecería a la diputada Rocío Sarmiento, no sé si es el favor de considerar el sentido del voto de las y los compañeros integrantes de la comisión. Con gusto, presidente. Para que manifiesten, diputadas, diputado, el sentido del dictamen respecto al asunto 937. Diputado Óscar Abitia. Si me lo permiten, en positivo, por favor. Gracias. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputada Yesenia Reyes Calzadilla. Diputada Yesenia Reyes. Diputada Rocío Sarmiento, a favor del sentido positivo. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 4 votos a favor del sentido positivo del dictamen respecto al asunto 937. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Agradeceríamos también hacerlo conducente a la Secretaría Técnica. Y si nos permiten, pasemos al siguiente asunto, por lo cual cedo el uso de la voz a la Secretaría Técnica para si nos pueden dar luz sobre el mismo. Con su permiso, diputado presidente. El siguiente asunto es el 239, que es una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación en materia de habilidades socioemocionales, perdón, una disculpa. En este caso, con permiso, diputado presidente, en este caso también la misma suerte de los asuntos anteriores, de decir que nada más requeriríamos ponernos de acuerdo entre nosotros para la ubicación del texto. Creemos también que no tiene ningún inconveniente, no hemos encontrado ningún inconveniente, y pues para no repetir, salvo que ustedes así lo indiquen, también propondríamos que se nos permita redactarlo en sentido positivo, exactamente con la misma metodología que en los casos anteriores. ¿Es cuánto? Consulto a las integrantes de la comisión y en su caso también, por supuesto, la oportuna opinión de las y los asesores en caso de que hubiese alguna observación. Únicamente manifestar lo siguiente, diputado presidente, si me permite, y Adelante. que lo pudiera verificar ahí la Secretaría Técnica. Respecto a esta iniciativa, es de mencionar que es retorno de la legislatura pasada, en la cual ya se había analizado resolviendo incluirla dentro de la homologación de la Ley Estatal de Educación con la Ley Federal, por lo cual quedó pendiente de su aprobación. Además de lo anterior, se presentó por parte de la Comisión de Educación de la legislatura pasada iniciativa de urgente y obvia resolución en los mismos términos del exhorto de este asunto, quedando con esto la parte del exhorto sin materia. Y queda entonces pendiente el decreto, el cual se pone a consideración de los diputados que se incluya en una homologación de la ley. No sé, ahí la Secretaría Técnica si me puede apoyar en esto que acabo de manifestar. Si me permite, diputado presidente, con mucho gusto. Diputada, sí lo tenemos en cuenta y por supuesto que sería parte de la apreciación que haríamos posteriormente a ustedes. También vale la pena aquí en este espacio agregar por parte de la Secretaría Técnica
que aunque no creemos que es el caso, ha resultado en ocasiones que salen a relucir otro tipo de impedimentos, y en su momento si lo hubiera, pues sería responsabilidad nuestra decirles que aun y cuando a priori o en el momento del sentido encontramos que lo recomendamos positivo, en este caso no lo creemos así, pero por supuesto que hemos tomado nota, diputada Sarmiento, y con mucho gusto va a formar parte de las consideraciones en su momento. Gracias. Gracias. La diputada Marisela Terrazas tiene prendido su micrófono. Perdón, una disculpa. Bueno, pues muchas gracias a la Secretaría Técnica y por supuesto a la diputada Rocío Sarmiento por la observación, y le agradecería a ella misma, si no hubiese alguna otra participación, seguir el mismo esquema que hemos estado trabajando, de votar el sentido positivo, si así fuese su decisión, la elaboración del proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. Por instrucciones del presidente, diputadas y diputado, favor de votar el sentido del dictamen, el cual se propone sea en sentido positivo. Diputado Oscar Avitia. Por la afirmativa. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputada Yesenia Reyes Calzadías. Diputada Yesenia Reyes Calzadías. Diputada Rocío Sarmiento Rufino, a favor. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 3 votos a favor respecto al sentido positivo del dictamen 239. Muchas gracias, diputada. Diputada, perdón, presidente, si pudieran considerar mi voto ahí a favor, porfa. Sí, le agradeceríamos a la diputada Sarmiento de considerar el voto a favor de la diputada. Con gusto, presidente. Díaz. Nuevamente cedemos el uso de la voz a la Secretaría Técnica para continuar desahogando el orden del día. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, el segundo asunto sería el 230, que es una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley Estatal de Educación en materia de becas escolares. Cedo el uso a mi compañero, licenciado Murillo. Con su permiso, diputado presidente, aquí el área técnica quiere pronunciarse en el siguiente sentido, de invitar a las y los asesores aquí presentes para que juntos revisemos un documento que existe publicado en el periódico oficial del Estado y que en su momento haremos referencia a ellos, a ellas y a ellos en lo particular, denominado Reglamento del Sistema Estatal de Becas y Financiamiento, en relación a las previsiones que ya se encuentran en la Ley Estatal de Educación. Reitero, 2 documentos, uno de ellos que se encuentra en el periódico oficial del Estado, un documento eminentemente administrativo, un documento administrativo emitido en su momento por el Poder Ejecutivo, y lo que ya se encuentra previsto en la Ley Estatal de Educación, de suerte tal que en este asunto 230 el área técnica sugiere que eso nos permita hacer esa revisión en conjunto con las y los asesores, de manera que en este caso no nos pronunciamos por la votación en ningún sentido hasta que desahoguemos en conjunto lo que acabo de sugerir, si así lo estiman ustedes. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Murillo. ¿Habrá alguna observación, compañeras diputadas, compañeras y compañeros asesores? Este es el asunto 230, ¿verdad, diputado? Sí, así es, diputada. Estamos En este asunto mencionaban la consulta a la Secretaría de Hacienda. Si me permite, diputado presidente, una consulta entre nosotros a manera de reflexión sobre lo que está publicado en el tema de becas, dado que existe un documento administrativo publicado en el periódico oficial del Estado que se denomina Reglamento que crea el Sistema Estatal de Becas y Financiamiento, y que también existen disposiciones en la Ley Estatal de Educación.
Entonces, aquí la propuesta sería, antes de pronunciarnos sobre la parte técnica en cuanto al sentido o las modalidades del asunto, que se nos permita un poco más de tiempo para que en conjunto, en el intercambio documental que acostumbramos las asesoras y asesores, se nos permita llegar un poco más a fondo para en su momento en otra reunión pronunciarnos ya si pudiera ser como sentido positivo o darlo por satisfecho. ¿Es cuánto? Entonces, la propuesta de la Secretaría Técnica sería que este tema continuáramos con su investigación, con su análisis, para en el transcurso a la siguiente reunión de la Comisión de Educación poder tener mayores elementos para poder aprobar un sentido positivo o desecharlo, ¿verdad? Pues nada más para que quedara asentado ahí en el acta. La propuesta del grupo parlamentario del PAN sería la consulta a la Secretaría de Hacienda, como lo marca el área técnica, y también a la Secretaría de Educación para la parte de reglamentación. Entonces, sería, como lo plantea usted, presidente, seguir en análisis y pedir opinión de estas secretarías. Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguna observación de las compañeras y compañeros, diputados, asesores con la Secretaría Técnica? De acuerdo nada más con la observación que hace ahí la diputada Terrazas. Muy bien. Licenciado Murillo, ¿algún comentario? Sí, bueno, entre tanto nos ponemos de acuerdo las asesoras y asesores en conjunto, creo que también esa es una modalidad, la podemos contemplar como una opción. En conclusión, dejarlo pendiente, dejárnoslo de tarea y les presentaremos lo conducente en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Nuevamente solicitaríamos a la Secretaría Técnica el uso de la voz para desahogar el asunto que está dentro del orden del día. Gracias, diputado presidente. Con su permiso, el siguiente asunto que se encuentra en el orden del día sería el asunto 34, que es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, la ciudadana María Eugenia Campos Galván, para que en el ámbito de sus atribuciones incluya a la educación como un tema toral de su plan de gobierno y elaborarle un plan estatal para el aseguramiento del acceso pleno al derecho humano a la educación y para la protección de los derechos de los docentes y de los educandos en el estado de Chihuahua. Cedo el uso de la voz al licenciado Murillo. Con su permiso, diputado presidente, en este caso, en analogía también con el asunto inmediato anterior, el 230, el área técnica recomendaría más estudio a fondo y participarlo con las y los asesores de ustedes que están aquí presentes, básicamente enfocado a lo siguiente. Primero, en relación a lo que implica la existencia de un plan, por lo que se deriva de la ley de planeación del estado de Chihuahua. Segundo, en los términos del propio plan estatal de desarrollo y, por supuesto, del presupuesto de egresos del estado de Chihuahua. Esto es, aun y cuando estamos hablando de un exhorto, también es cierto que debemos cuidar la cuestión terminológica, la cuestión competencial y no ignorar pues que existe un plan estatal de desarrollo, que existe una ley de presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público, que existen también políticas públicas enfocadas al tema y pues que queremos invitar también, como en el caso que antecede, a que nos unamos para tratar de llegar a una conclusión. Y bueno, cerrando el punto, a reserva de que ustedes nos indiquen otra circunstancia, también que se nos dé tiempo para intercambiar particularmente en lo que el área técnica está detectando, reitero, tema plan estatal de desarrollo y tema ley de planeación del estado de Chihuahua. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado. ¿Habrá algún comentario de las integrantes de la comisión, las diputadas integrantes, o en su caso de las y los asesores?
De acuerdo con lo que propone la Secretaría Técnica, diputado presidente. Gracias, diputada. De la misma manera, de acuerdo con el análisis de la Secretaría Técnica. Diputada Yesenia, ¿habrá algún comentario? No, ninguna, diputado presidente. Coincido totalmente con ellos. Gracias. De igual manera, yo también coincido. Entonces, que se quedara sentado ahí en el acta de que continuamos con el análisis de este asunto y sobre todo atender las observaciones que nos hace la Secretaría Técnica, que consideramos las y los integrantes de la comisión oportunas y pertinentes. Entonces, nuevamente cedemos el uso de la voz a la Secretaría Técnica por si hay asuntos que desahogar dentro del orden del día. Gracias, diputado presidente. Entramos entonces al punto 5, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de dictamen que recae en los siguientes asuntos. El primero de ellos enlistado es el asunto 925, dictamen que recae con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley Estatal de Educación respecto a la inclusión de los primeros auxilios como parte de la currícula escolar obligatoria. En este caso, la señora diputada iniciadora se encuentra aquí, que bueno, fue invitada por la presidencia y la secretaría de esta comisión, y por lo que toca al proyecto de dictamen, esta área técnica hizo circular con la debida oportunidad el referido dictamen 925. Si me permiten, como preámbulo, ustedes ya lo revisaron, el área técnica en su momento lo encontró procedente, se votó el sentido del dictamen como ha ocurrido con los casos del día de hoy, con los casos respectivos. Se encontró que el tema en sí, primeros auxilios, es de gran trascendencia, importante, no mencionado en la ley, y también se hizo la referencia, la salvedad, de que a la hora de presentar el dictamen se iba a hacer la mejor propuesta posible, atendiendo a la técnica legislativa y al fondo, como en este caso la intención original era una cuestión de carácter curricular obligatoria. En su momento, en la primera reunión, cuando se aprobó el sentido, esta área técnica hacía referencia a que la parte de mención curricular, tanto por disposición de la Ley Estatal de Educación como de la Ley General de Educación, pues nos da la limitante de que se trata de una facultad que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Y por eso, para efecto de sí considerar el tema en cuanto al espíritu que pretende la iniciativa, nosotros encontramos que los consejos de participación social en la educación, tanto en la materia estatal, en la materia municipal, como en la materia plantel escolar, en relación a un documento también administrativo que está publicado en el Periódico Oficial del Estado, un documento que creemos muy completo, que se llama Marco Local de Convivencia Escolar. Encontramos pues, ustedes pueden detectarlo en las consideraciones del dictamen, que hay un vínculo muy claro entre lo que la ley actualmente utiliza en el vocablo emergencia escolar, un concepto doctrinal que agregamos sobre qué se entiende por primeros auxilios, y la mención administrativa que debe existir desde nuestro punto de vista en el denominado marco local de convivencia escolar. En conclusión, la propuesta consiste en incorporar la mención del llamado, del tema que sí creemos muy importante, primeros auxilios. En este caso, la propuesta, vista la importancia, pues, por una parte, y por otra el impedimento de hacerlo en currícula obligatoria, la propuesta sería reformar el artículo 136 en la fracción segunda, el 137 en el párrafo segundo, fracción octava, y el 138, párrafo segundo, fracción sexta, todos de la Ley de Educación,
Y el texto, si me permiten, continúo, es el 136 que señala en cuanto a las facultades. En todo caso, vamos a estar hablando de los consejos de participación social. Coadyuvar a nivel estatal en actividades de seguridad escolar y de protección civil, emergencia escolar y primeros auxilios. Punto. La autoridad educativa fomentará la capacitación para tales efectos y realizará previsión relativa en el marco local de convivencia escolar. En el caso del numeral que sigue, del artículo que acabo de leer sobre la inclusión al 136, en el caso del 137, que también sigue hablando de los consejos de participación social en la educación, el texto es el mismo, reiterándolo, seguido del tema emergencia escolar y primeros auxilios. La autoridad educativa fomentará la capacitación para tales efectos y realizará previsión relativa en el marco local de convivencia escolar. El texto igual para lo que tiene que ver con planteles escolares, que está en el 138, y luego derivaría, lo antes mencionado, pues son proyectos de carácter legislativo. Luego derivaría en un punto de acuerdo que dice, si me permiten, lo siguiente. La 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en estricto apego a los principios de división de poderes, respetuosamente exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que por conducto de las instancias competentes lleve a cabo acciones relativas a la capacitación e implementación sobre primeros auxilios en las escuelas de nivel básico, tanto del subsistema estatal como federalizado, según las posibilidades presupuestales, operativas y organizativas, e involucrando a todos los elementos que tengan injerencia, particularmente derivados de la aplicación del marco local de convivencia escolar del Estado de Chihuahua. Cerraría mi intervención en este momento, en este primer momento, haciendo referencia a que el denominado marco local de convivencia escolar ha sido objeto de referencia para diversas reformas en la Ley Estatal de Educación. Una de ellas muy importante que tiene que ver con el bullying, la palabra bullying, que no existía en la legislación estatal como tal y como está expresado y definido, también vinculado al marco local de convivencia escolar, y que este marco local de convivencia escolar es un documento diseñado para que las y los docentes y demás personal del sector educativo, ya a la hora de la operación en la vida real, en la práctica, en los planteles escolares y sus alrededores, lo comprendan y sea útil para su aplicación. Por eso, como lo hemos hecho en otros casos análogos, se vincula la materia legislativa respecto al marco local de convivencia escolar, que también, por cierto, existe por disposición de la ley en el artículo 13, fracción 45, la atribución u obligación de actualizar el referido instrumento, pero eso ya es en la materia administrativa. En conclusión, se estimó conveniente en su momento, y así se obtuvo el sentido positivo por esta comisión. Ahora, a la hora del detalle, se encontró procedente esta propuesta por razones tanto técnicas, de forma y de fondo, el planteamiento que se está haciendo en el reconocimiento de la utilidad y de la incidencia que tendría en la vida real del sector educativo, tanto para la parte preventiva, y por ahí el proyecto de ustedes menciona incluso eventualmente hasta salvar vidas. Es cuanto, diputado presidente, quedo a la orden. Muchas gracias, licenciado Murillo. ¿Habrá alguna observación por parte de los integrantes de la comisión o por la diputada iniciadora, por las y los asesores? Si me permite, diputado presidente. Adelante, diputada. Sí se escucha, sí se escucha. Muchas gracias. Pues quisiera comenzar agradeciendo a todos y cada uno la simpatía al tema. Agradecer al cuerpo técnico de esta comisión por el estudio y análisis de la iniciativa de la misma. Agradecerles la solidaridad a esta propuesta iniciada por su servidora en el afán de servir a los chihuahuenses y a nuestro cuerpo educativo, a nuestros alumnos en el estado. Como todos ustedes saben, como hemos podido escuchar incluso ayer en el pleno, en el recinto
en tribuna, hacer mención sobre las cuestiones lamentables de bullying que existen en nuestro estado y que lamentablemente conllevan a riñas entre nuestros estudiantes y que en una situación tan adversa se ha presentado incluso momentos en los que nadie puede atender a una persona que ha sentido una lesión, que ha sufrido una lesión por no tener los conocimientos de primeros auxilios. Este es el espíritu de la iniciativa. El espíritu es que nuestros educandos, nuestros alumnos, nuestros niños, jóvenes, tengan las herramientas suficientes para que en dado caso de que se presente una situación lamentable, puedan actuar antes de que lleguen los cuerpos pertinentes para la atención de la salud. El no tener herramientas como la resucitación, el saber qué es poder hacer si alguien se corta, el saber llamar incluso al 911 para ciertos niveles educativos bajo ciertas edades, pues son elementos que lamentablemente pueden incluso recurrir en que una persona pueda perder la vida. Recordar que nuestro país es el tercer lugar en Latinoamérica en defunciones de 15 a 19 años que pudieran haber sido evitadas si alguien hubiera tenido el conocimiento de primeros auxilios. Ese es el espíritu de la iniciativa, que en los planteles educativos una persona pueda con su plena capacidad y conocimiento impartir cuáles son las medidas que se tienen que realizar ante situaciones adversas como esta índole. Si bien la iniciativa lo señala como tal y en este dictamen ha quedado salvaguardada la importancia de los primeros auxilios, no creo que sea el fondo de la iniciativa. No se trata de trastocar las currículas que nuestra Secretaría de Educación Pública a nivel nacional tiene. Evidentemente conocemos el procedimiento, las facultades y el ámbito, pero nuestra ley estatal de educación en su artículo 8 nos permitiría entonces otorgar herramientas directas para que los alumnos puedan tener este conocimiento, más allá de los elementos que se puedan capacitar para que en dado caso ellos tengan el conocimiento. La importancia de que en aulas se pueda tocar el tema, se pueda impartir dentro de la currícula, puede ayudarnos para que incluso Chihuahua sea uno de los estados pioneros en estos temas que, vuelvo a recalcar, son de alta importancia puesto que salvaguardan la vida de nuestros estudiantes, incluso son herramientas que las llevan de por vida también para sus hogares y para poder coadyuvar en una situación donde se encuentre una persona en riesgo. En ese sentido, he escuchado con suma atención los comentarios del secretario técnico y de quienes se han dado el estudio del mismo, que ustedes también ya conocen, y creo que importante sería entonces tratar de que nuestra adecuación fuera para que se puedan impartir o fomentar, impulsar, que lo estableciera nuestro artículo 8, para que nuestros alumnos entonces tengan estas herramientas dentro de las aulas. Claro, aquí como todos ustedes saben, van impartidas en diferentes edades y cada uno tendrá su propia capacidad. Es por eso la importancia de que se puedan desde un inicio ir dando herramientas para que entonces en el momento oportuno sepan qué hacer y tengan también a través de su conformación física pues los elementos necesarios, por ejemplo, para una resucitación cardiovascular. En este sentido, creo que es importante de nueva cuenta resaltarles mi solidaridad, mi agradecimiento a la simpatía al tema, pero sobre todo que pueda ser una iniciativa que de fondo pueda brindarse en las aulas, más allá de los elementos que tengan la importancia, claro, en capacitarse, pero también de llegar a nuestro primer objetivo, que es los alumnos. Les agradezco mucho la oportunidad de escucharme y que el secretario técnico nos pueda brindar sus conocimientos, ustedes y todos quienes participan en esta mesa, para poder entonces hacer una realidad que nuestros niños tengan conocimientos en este tema tan importante de salvar vidas a través de los primeros auxilios. Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada Ana Georgina Zapata. Y con base en lo externado por la Secretaría Técnica, por la propia iniciadora, se le consulta a las integrantes de esta Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, y en su caso también, por supuesto, a las y los asesores, si hubiese alguna observación. Ninguna, presidente, únicamente felicitar a la diputada Georgina Zapata, siempre sensible y atenta a todos estos temas que involucran al sistema educativo, en este caso la implementación de primeros auxilios. Felicidades, diputada.
son por ejemplo, implementar, modificar, pero más allá del cuerpo. Agradeceríamos si pudieran usar el... Perdón, diputado presidente, discúlpeme. Discúlpenos, diputado. Si nos permite, mire, el área técnica recomienda, en aras de lo que acaba de señalar la señora diputada iniciadora, que se nos permita entonces, con su propio equipo de asesoras y asesores de la diputada Zapata, ver la conveniencia o la posibilidad de incluirlo, de ser procedente en el texto del artículo 8. Para eso no estaríamos posibilitados en este momento, porque el enfoque pues fue precisamente en relación a los numerales que están planteados. En ese tenor, sugeriríamos que se nos deje pendiente también como una tarea que nos llevemos y para la próxima reunión dar nosotros nuestra opinión y en su caso hacer un replanteamiento del dictamen. ¿Es cuánto? De acuerdo. Muy bien. ¿Hay alguna observación, compañeras diputadas, asesores? De acuerdo con la propuesta de la Secretaría y de la diputada Georgina Zapata, por supuesto. El licenciado Felipe Valenzuela pide el uso de la voz, diputado presidente. Adelante, licenciado Valenzuela. Gracias. Nada más solicitarle a la Secretaría Técnica si nos permite involucrarnos en el análisis, debido a que, bueno, se harán algunos ajustes y nos gustaría estar presentes. Con mucho gusto, licenciado. Claro. Nuestra opinión. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces dejaríamos este asunto iniciado por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero para continuar con su análisis, su discusión y sobre todo ver la posibilidad a la Secretaría Técnica de involucrar la oportuna participación de las y los diputados en los ajustes que pudiese tener el dictamen y por supuesto de sus cuerpos asesores. Gracias, diputado. Muchas gracias a todos. Bien, creo que hay otro dictamen, ¿no? Sí, diputado, con su permiso, se trata del asunto 871, Sí. con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 13, 15 y 116 de la Ley Estatal de Educación a fin de garantizar el equipamiento y herramientas necesarias para el ejercicio docente. En este caso, también en su momento se obtuvo el sentido positivo, se hizo la revisión integral de la Ley Estatal de Educación y demás disposiciones que son aplicables. El área técnica encontró procedente con adecuaciones mínimas de técnica legislativa, por lo que toca más bien al estilo de la redacción. Se encuentra muy justificado, como ya se ha expresado aquí, incluso se mencionó en la reunión pasada y se ha mencionado ahora que nunca va a ser suficiente el dar garantías para los docentes, las docentes en el aula. También se ha mencionado el esfuerzo enorme que ha realizado el Poder Ejecutivo del Estado en cuanto a este tema, tanto en la administración centralizada que corresponde a la Secretaría de Educación y Deporte, como en la descentralizada Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, el Instituto de Equipamiento también, el ICHIFE. Entonces, pues las políticas públicas enfocadas a el tema de herramientas para el ejercicio de la función docente y docente pedagógica, desde luego que siempre es un tema muy sensible y es un tema muy profundo, del que no está de más considerar la inclusión de los conceptos jurídicos que después tengan impacto en la materia operativa, como en el caso. En este caso, vamos a ver el comparativo, prácticamente es idéntico. Tenemos algunas variantes nada más en cuanto a la forma de expresión de la técnica legislativa. Estamos hablando de que al inicio de los ciclos escolares correspondientes se levante una consulta para entre los cuerpos docentes sobre las necesidades materiales y la instrumentación pedagógica de los respectivos planteles para garantizar la correcta distribución
y priorización de los materiales y equipo de trabajo, así como lograr las condiciones, así como lograr las condiciones de infraestructura adecuadas, dignas y confortables para la comunidad escolar y dotar a las y los docentes, a cada uno con un mínimo de silla, escritorio y equipo de cómputo funcional. Desde luego que nosotros debemos insistir en que el texto en sí, pues es lo que da la pauta para activar los principios internos que tienen que ver con todo el proceso completo, desde la planeación hasta la ejecución y la evaluación. Por eso, reiterando que se revisó a profundidad la Ley Estatal de Educación y dado que ya estaba propuesto y votado el sentido del dictamen, pues nada más cierro la participación de un servidor a reserva de que quieran alguna, ustedes gusten o indiquen una posterior, en el sentido de que está prácticamente idéntico en cuanto a la pretensión de quienes iniciaron. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, licenciado Murillo. No sé si hubiese alguna observación por parte de las compañeras diputadas, los asesores, asesoras. Ninguno, diputado. Gracias, diputada. Pues si no hubiese alguna otra intervención, yo coincido con la Secretaría Técnica y creo importante y oportuno este trabajo legislativo que podamos hacer. Entonces, por lo cual le agradecería a la diputada Sarmiento, si no hay otra intervención, si nos hace el favor de tomar la votación respecto al dictamen. Con mucho gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señor diputado, los que estén por la afirmativa respecto al dictamen antes mencionado, favor de levantar su mano. A favor. A favor, diputada. La diputada Yesenia ya no la tenemos con nosotros. No. Bien, diputado presidente, le informo que se han manifestado 3 diputadas y diputados por la afirmativa, 0 por la negativa y no se abstuvieron. Muchas gracias, diputada secretaria. Creo que según el orden del día, con ello terminamos el desahogo de los asuntos y los dictámenes que teníamos programados, por lo cual nuevamente le agradecería a la diputada secretaria, pregunta a quienes integran esta comisión, los que estén por la afirmativa respecto a todas las determinaciones que tomamos en la presente reunión. Discúlpeme, diputado presidente, tal vez es error mío, no capté la votación del 871. Ok. Sí, perdón. Sí. Sí, se votó. Adelante, discúlpeme. Sí, discúlpeme, se votó, es correcto, ya lo verificamos. Y el 925 queda pendiente para verlo en corto. Muy bien. Así es. Por instrucciones del presidente, pregunto si estamos de acuerdo en todo lo que se llevó el día de hoy y si hay algún asunto general que tratar. De acuerdo, secretario, no hay asunto, presidente, no hay asunto que tratar. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos que tratar, no quiero dejar pasar el acto de agradecerle a la Secretaría Técnica por el trabajo, el esfuerzo elaborado para poder llevar a cabo esta reunión. Agradecer la presencia y sobre todo la intervención de las y los asesores, a la diputada Ana Georgina Zapata por acompañarnos en esta reunión, compartirnos sus saberes, sobre todo la importante iniciativa que nos presenta, y por supuesto también a las diputadas que integran esta Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte. Y siendo las 11 horas con 22 minutos del día que se actúa, damos por clausurada la reunión
de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias, diputados. Igualmente.